Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario en que puedan ver esta grabación. Somos los estudiantes Fabio Hernán Mosquera, Ingrid Caterine Ortiz, Jennifer Narváez y Kere Libreros de la materia de enfoques curriculares. Aquí vamos a tratar diferentes enfoques y vamos a explorarlos y vamos a realizar como una manera de conversatorio referente a la exploración del enfoque tradicional, el técnico, el práctico y el crítico. Okay. Okay. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos ve y a mis compañeros. Mi nombre es Ingrid Caterina Ortiz. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de los enfoques curriculares. ¿Por qué son importantes? Porque nos ayudan a entender cómo y para qué enseñamos, ¿sí? También son una guía que orienta el trabajo del docente, le muestra el tipo de aprendizaje que quiere lograr a sus estudiantes y métodos que pueden usar. Pues gracias a los enfoques curriculares se puede lograr que los estudiantes se llegue a los objetivos que uno quiere lograr dependiendo la materia o el área que se esté enseñando. También podemos decir que existen varios enfoques. Por ejemplo, algunos enfoques se centran en transmitir conocimientos, otros se centran en aplicar lo aprendido y otros en formar personas críticas y reflexibles. También es importante los enfoques curriculares porque ayudan a responder a las necesidades de la sociedad, porque la educación no es igual en todas las épocas ni en todos los contextos. Por eso los enfoques permiten adaptar la enseñanza a los cambios culturales, tecnológicos y sociales. Bueno, ¿cómo están todos? Soy Kelly Libreros y en esta ocasión me corresponde hablarles sobre el enfoque tradicional. El enfoque tradicional, pues en la educación históricamente se ha caracterizado por centrarse en la transmisión de conocimientos, usualmente unidireccional, donde es el maestro el dueño del conocimiento y se da desde un proceso de enseñanza-aprendizaje. En estos casos, el maestro es una figura principal, quien es el que posee el conocimiento y el estudiante cumple un rol más pasivo y receptivo. Dentro de este enfoque, podemos decir que consiste en adquirir información y memorizar contenidos para reproducirlos posteriormente o mecánicamente. Eh, Dentro de este enfoque, algo muy común son los exámenes o actividades de evaluación. Y como lo mencionamos aquí, se enfoca mucho en las áreas como tal. Eh, Desde las características principales, eh, podemos decir que el maestro es la autoridad y la principal fuente de conocimiento en el entorno de aprendizaje. Y el estudiante se concibe como un receptor, es que escucha, copia, repite, memoriza. Dentro de estos métodos de aprendizaje tenemos clases magistrales, ejercicios repetitivos, evaluaciones basadas en en la memorización y el objetivo principal es transmitir saberes establecidos y asegurar que los estudiantes los retengan. Dentro de los procesos de evaluación podemos decir que se enfocan en los resultados más que en los procesos de aprendizaje. Y la relación que se da en este entorno educativo pues es vertical y jerárquica. El maestro sabe, dirige y el estudiante obedece. Históricamente esto ha tenido ventajas y desventajas porque al implementar enfoques como estos, pues ha también tenido resultados tanto positivos como negativos. Podríamos decir que dentro de los positivos está que facilita la organización y el control de los grupos, la retención de algunos contenidos de manera estructurada y sistemática, sirve mucho para enseñar conocimientos básicos o técnicos, pero entre las
Desventajas, podríamos decir que se ha encontrado que limita la participación activa y crítica del estudiante, por lo tanto, puede tener un sesgo en el desarrollo de pensamiento, no fomenta la creatividad, es muy mínimo como ayuda a que los estudiantes trabajen colaborativamente desde la creatividad, desarrollando pensamiento. Y considera muy poco los intereses de los estudiantes. Las experiencias o contextos usualmente son procesos predeterminados en los que incluso el mismo maestro muchas veces no es creador de su propio contenido. Eso es lo que tengo que compartir sobre el enfoque tradicional. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Narváez Mesa y voy a hablar sobre los enfoques técnicos. Pues como podemos ver, los enfoques técnicos en la educación siempre se basan más que todo en la planificación, la eficiencia y el cumplimiento de objetivos específicos. Podemos decir que dentro de este proceso de enseñanza, si bien aportan la organización y la claridad de trabajos con el docente, muchas veces dejan de lado el aspecto humano y emocional del aprendizaje. Este tipo de enfoque busca resultados medibles, pero no siempre promueve la creatividad. La reflexión de este enfoque es integral, tanto como que debemos considerar a los estudiantes. Digamos, en mi énfasis como licenciatura en matemáticas, es importante aprovechar lo positivo en los enfoques técnicos, como la estructuración y el uso de estrategias precisas, pero complementarlos con metodologías más flexibles. La participación es muy importante y centrarlos en las necesidades reales de los estudiantes. Eso sería como en los enfoques técnicos. Bueno, ya quien les habla, Fabio Mosquera, habla del enfoque práctico, donde las características del docente son características, digamos, reflexivas dentro de la educación actual. El docente actúa como un profesional reflexivo, la construcción del sentido curricular en la práctica, tiene la interpretación del contexto como prioridad y toma, digamos, decisiones caso a caso. Para traducir esto, nosotros podríamos hablar de que dentro de la nueva cosmovisión del currículum y de los enfoques curriculares, ya pasamos de ese enfoque clásico que mencionaba la compañera Kelly, donde de alguna manera el profesor era el protagonista dentro del aula de clase y se centraba como en un modelo prusiano de la educación en el cual primaba la obediencia a la autoridad. Ahorita ya estos enfoques se centran más en el estudiante, en el educando, eh, de ese centro, de ese estudiante como centro de la educación. Se pueden derivar muchas teorías educativas, como lo que se habla del modelo constructivista. Ya, digamos, el profesor es más un facilitador y un moderador, y el crecimiento se da de forma bidireccional, porque tanto el estudiante construye su conocimiento y el docente es ese moderador, esa persona que está de acompañamiento, y hay una simbiosis entre los dos. El estudiante aprende del tutor, pero el tutor también aprende del estudiante en todas esas acciones en las que se dificulta el aprendizaje. El profesor o el educador empieza a buscar nuevas rutas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este enfoque crítico queríamos abordarlo entre todos. Creemos que, y en coherencia con lo que dicen los diferentes autores,
que la educación tiene que ser un ejercicio crítico y reflexivo. Y esto es porque nosotros estamos construyendo una sociedad, porque nosotros estamos construyendo una comunidad desde la enseñanza. Nosotros como docentes en proceso, entendemos que este proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que traer consigo la capacidad de entregarle al estudiante, valga la redundancia, esa capacidad de pensar críticamente y de ser un sujeto activo dentro de su propia sociedad. Mis compañeras complementan allí la idea. Me gustaría agregar precisamente desde lo que estás comunicando y es el hecho de cómo desde un currículo fomentamos o fomentamos que nuestros estudiantes sean sujetos políticos y críticos. Eh, Cuando asumimos a nuestros estudiantes como sujetos críticos, los validamos como interlocutores válidos. Les damos el lugar de que son seres que piensan, que sienten, que creen y que les permitimos desarrollarse como seres holísticos, que no solamente están allí para aprender conocimientos, sino para desarrollar su personalidad, sus enfoques, sus gustos, sus potenciales y también, si hablamos del growth mindset, enseñarles también o acompañarlos en su proceso de crecimiento y sentirse válidos y capaces de. eh, el enfoque crítico les permite a nuestros estudiantes transformarse, pero más allá de eso también es saber cómo aprenden, saber de qué manera aprenden, cómo es esa ruta que deben de tomar para que también sean sujetos activos. Hablamos mucho de que la participación activa, de la escucha activa, y siento que ese es un reto enorme en la educación, ya que muchas veces nos logramos o no tenemos la apertura para que nuestros estudiantes pasen ese proceso. Y siento que el enfoque crítico nos invita a nosotros como maestros a tener la apertura de escuchar y aprender también de nuestros estudiantes, no solamente ellos de nosotros. ¿Alguien Ok, más quiere añadir pues, algo? pues yo quiero añadir que, pues, que en este enfoque crítico social, pues nos permite transformar, digamos, el pensamiento de los estudiantes a un pensamiento crítico. Y también pues podemos diferenciar que antes la educación pues se centraba en el docente, era el único que dirigía o que tenía la última palabra. Pues hoy en día ya los estudiantes pues dan opiniones, si construyen su conocimiento a partir ya de conocimientos previos, si dan ideas, aportes. Entonces, para mí es un enfoque muy importante, ¿sí? Ya que nos lleva, digamos, como a la reflexión y hace que los estudiantes pues se vuelvan estudiantes ya no pasivos, sino que participen, ¿sí? Y que creen ya sus conocimientos. Entonces yo considero que pues este enfoque nos da un espacio donde pues se cuestione también la parte social, porque pues por eso es crítico social, lo cual nos permite también a los estudiantes pues enseñarles, creo que cómo promover, digamos, la equidad o la paz o cómo, digamos, resolver conflictos dentro del aula o de pronto en la familia. Ese sería mi aporte. Bueno, mi punto de vista sobre el enfoque crítico es que es muy fundamental porque es como le dice la compañera, invita a los estudiantes a reflexionar, a cuestionarse y comprender la realidad más allá de los contextos académicos. También busca formar personas con pensamientos propios, que sean capaces de analizar su entorno y proponer soluciones a las problemáticas sociales. También sí podemos decir que está promoviendo el razonamiento lógico y el análisis crítico de la información. Podemos ayudar a a los estudiantes a interpretar datos, tomar decisiones y comprender cómo esta ciencia influye en nuestra sociedad, ¿no?
También considero que el enfoque crítico transforma la educación en una herramienta para el cambio. Hace que fomente la conciencia y la participación y el compromiso con la construcción de una sociedad. Esa sería mi opinión. Bueno, hasta aquí la presentación y nosotros dentro de este ejercicio, en el contexto de la escogencia de una institución educativa, donde se pudiera abordar desde los enfoques curriculares una problemática que fuera recurrente y que necesitara, digamos, una intervención desde el conocimiento académico que existe de cómo es el manejo que se le debe dar a las instituciones educativas y a los procesos educativos. Nosotros hemos tomado como punto de referencia el enfoque sociocrítico. Así las cosas, hemos trabajado con base al anexo número 2, que tiene que ver con el proyecto educativo del PEI de la institución educativa María Antonia Ruiz. Entonces, vamos a empezar a darle foco a, a este, vamos a empezar a darle foco a este proceso como tal, para que ustedes, los que van a tener la oportunidad de ver esta grabación, puedan tener de alguna manera un acercamiento con ese proceso creativo que realizamos basándonos en el PI, en el modelo PI del 2024 de dicha institución, y también desde la perspectiva de los diferentes roles que, que escogimos según la guía de actividades. Así las cosas, empezamos con la descripción del problema, y el contexto que nos atañe en esta descripción es que en la institución educativa María Antonia Ruiz se han venido presentando una serie de situaciones de intolerancia. Estas situaciones de intolerancia lo que hacen es decantar en procesos de irrespeto, en procesos de no tolerancia contra la diversidad de pensamiento, contra la diversidad étnica. Y frente a eso, pues se ha decidido o hemos tomado la iniciativa de realizar como un diseño curricular que vaya de la mano con las diferentes temáticas y las diferentes perspectivas que nos permitan solucionar o mitigar dichas situaciones que se vienen presentando. Entendemos también que las situaciones de irrespeto dentro de una institución educativa no solamente deben afrontarse desde una perspectiva de sanciones disciplinarias, sino que hay que empezar a entender cuál es la raíz de esas situaciones, porque entendemos que dentro del proceso de educación hay una serie de situaciones que escapan a la institución educativa y que tienen que ver con unas condiciones materiales, con unas condiciones estructurales en las cuales viven los estudiantes, ya que ellos pasan un tiempo dentro de la institución, pero fuera de la institución también tienen una vida, y en dichas vidas se enfrentan a diferentes situaciones que generan una serie de cambios en los estudiantes. Esa sería más o menos la descripción a grandes rasgos del problema. Continuamos allí con la introducción. Ok. Bueno, pues la siguiente propuesta surge a partir de la identificación de la problemática recurrente en la institución María Antonia Ruiz, pues los conflictos interpersonales, la intolerancia y la falta de una cultura de paz que favorezca la convivencia. Pues desde el enfoque crítico social se concibe la educación como un proceso transformador que debe ir más allá de una simple transmisión de conocimientos, sino que promoviendo la reflexión, la conciencia social y el compromiso en el cambio colectivo.
Bueno, en ese sentido, pues el aula se convierte en un espacio de diálogo donde los estudiantes analizan su realidad, comprenden pues algunas causas de la violencia escolar, construyen alternativas para convivir mejor. Sí, también pues esta propuesta busca fortalecer competencias socioemocionales y ciudadanas mediante actividades pedagógicas, participativas, pues pueden ser mediante talleres, resolución pacífica de conflictos, dramatizados, sobre la empatía, juego de roles y proyectos colaborativos que fomenten el respeto y la solidaridad. Bueno, pues desde mi rol que yo elegí, que es el de orientadora escolar, sería pues acompañar este proceso desde una perspectiva crítica, guiando a los estudiantes para que comprendan cómo las realidades de poder, la discriminación, la intolerancia, afectan pues el entorno escolar y social. Entonces, pues, mediante la reflexión y la acción se integran para formar ciudadanos conscientes y comprometidos con la transformación, pues, de su contexto y de su diario vivir. A mí me parece muy interesante la forma como la compañera redacta pues como la parte introductoria de la propuesta. Y a título personal quiero decir que el contexto educativo ha tenido unas transformaciones bien grandes en nuestra actualidad. Hoy en día, nosotros en el aula de clase nos encontramos con diferentes estudiantes, con habilidades diferentes, con formas de pensar diferentes, y eso hace que nosotros tengamos que utilizar la parte crítica y reflexiva para entendernos los unos a los otros dentro de nuestros contextos, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras fortalezas, pero también dentro de nuestras debilidades. Entonces, seguimos con la justificación a cargo de la compañera Jennifer. Acerca de la justificación que hicimos para esta es sobre el enfoque crítico social. Fundamenta en la necesidad de formar ciudadanos conscientes. Podemos decir comprometidos con la justicia social, entre enfoques que reconocemos, como es los espacios de las escuelas, con la justicia social. En este enfoque también reconocemos la realidad no solo de un escenario donde se producen estos tipos de prácticas que vamos a hacer, ¿no? Pero también se pueden transformar las estructuras sociales. En ende, educar desde una perspectiva crítica implica promover la reflexión sobre los problemas que afectan a la comunidad y fomentar en los estudiantes una actitud activa frente al cambio social. En ese sentido, se convierte en una práctica liberadora que busca la equidad y la participación democrática. Al aplicar este enfoque en el tratamiento de la convivencia escolar, se podría decir que pretendemos ir más allá de lo simple. Podemos resolucionar los conflictos, imponer normas o sancionar conductas, sino construir una cultura escolar basada en el respeto, la empatía y el diálogo. Los estudiantes aprenden que la convivencia es un proceso continuo de reconocimiento hacia el otro. En lo que es la diversidad y las diferencias, podemos dar oportunidades para el aprendizaje mutuo. De esta manera, tener un aula transformadora y un espacio de encuentro, de cooperación entre todos. El enfoque crítico social promueve una educación que forme valores y principios éticos orientados al bien común de nuestra institución. Asumimos un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, al incentivar prácticas solidarias y de apoyo entre los miembros, como puede ser docentes educativos y los estudiantes, mediadores del aprendizaje y también por medio de guías para que los estudiantes comprendan la importancia de actuar con responsabilidad. Sobre mi rol
escogido como orientadora estudiantil, considero que el enfoque crítico social representa una oportunidad invaluable para fortalecer la convivencia escolar y más que todo el desarrollo integral de los estudiantes. Este enfoque pues nos invita a mirar más allá de la disciplina o la resolución puntual de los conflictos, para centrarnos en la formación de ciudadanos empáticos, reflexivos y solidarios. Desde la orientación es fundamental acompañar a los estudiantes en la comprensión de sus emociones, también en la construcción de relaciones respetuosas y en la valoración de la diversidad como una riqueza que es más que para la vida escolar. Además, este enfoque nos permite promover espacios de diálogo donde los estudiantes se sientan escuchados y reconocidos, fortaleciendo su sentido de pertenencia y responsabilidad dentro de la comunidad educativa. ¿Alguien quiere añadir algo a lo que la compañera ha dicho? Considero que la justificación ha estado muy bien establecida. En ese sentido, avanzo a compartir el objetivo general de nuestra propuesta, que es promover la educación emocional, la resolución pacífica de conflictos y la empatía. De igual manera, proponemos como objetivos específicos fomentar la comunicación asertiva y el respeto entre estudiantes, padres de familia, profesores y resto de la comunidad. Trabajar de manera articulada con los docentes, familias y directivos para generar estrategias preventivas y formativas. Y como último objetivo específico tenemos identificar las causas del comportamiento, falta de habilidades sociales, baja autoestima o ambientes familiares conflictivos. Creo que dentro de los objetivos que se plantean, pues van en coherencia con lo que se viene hablando del enfoque y con lo que se venía diciendo de que los estudiantes viven realidades que escapan a la institución educativa y precisamente por eso se tienen en cuenta dentro de esta construcción. Vamos entonces con la descripción del enfoque curricular a cargo de la compañera Caterine. Bueno, esa descripción del enfoque curricular, pues ya como lo habíamos mencionado, pues hace referencia al enfoque crítico social, pues es donde reconoce a los estudiantes como sujetos activos y protagonistas de su aprendizaje, pues capaces de cuestionar su entorno y construir alternativas para mejorarlo. Pues la propuesta también promueve espacios de diálogo, cooperación y análisis colectivo, donde los estudiantes puedan expresar sus emociones, comprender las causas de los conflictos y desarrollar habilidades socioemocionales que les permitan convivir de manera pacífica, pues ya sea pues dentro del aula, y pues también esto también se espera de que pues uno como docente pues mitigue algunos comportamientos o cambie algunos pensamientos de los estudiantes y esa transformación pues se lleve también, digamos, a los hogares, ¿sí? Porque de todas formas pues no nos sirve a nosotros de pronto manejarlos solamente en el aula de clases, pero cuando ellos ya llegan pues a sus casas, ya la realidad, pues mejor dicho, se enfrentan ya a la realidad, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar que pues se van a encontrar con diferentes situaciones, ¿sí? Violencia intrafamiliar, bueno, padres de pronto con algún, digamos así, vicio o padres ausentes, entonces todo ese tipo de situaciones se las debe tener en cuenta y este enfoque pues nos permite avanzar en ese proceso formativo de los estudiantes. Bueno, continuamos con el marco teórico que está a cargo mío. Dentro de lo que nosotros podemos establecer como marco teórico, primero entendemos que el currículum dentro de una institución educativa es como una práctica social situada. ¿Qué quiere decir? El currículum va respondiendo
a esas diferentes dinámicas que se van desarrollando dentro de la institución educativa. Porque pues hay que reiterar que a través de una institución educativa nosotros estamos construyendo vidas, estamos construyendo personas. Dentro de esa institución educativa se manejan dinámicas de poder, se manejan un sinnúmero de situaciones. Eso lo queremos abordar entonces desde el enfoque sociocrítico, que no es como el enfoque técnico que se centra en la eficacia y en el control, sino que el enfoque sociocrítico responde a las preguntas de cómo enseñar y para qué enseñar. Esto nos abre un panorama, digamos, muy amplio porque se centra directamente en lo conceptual y en lo contextual, perdón. Hacer educación escapando a los contextos, de alguna manera nos enfrenta como a una serie de sesgos cognitivos, porque la forma en que vamos a evaluar, pues simplemente no va a estar acorde, digamos, a las capacidades y a las posibilidades de los estudiantes. Jiménez Rodríguez plantea en la dinámica de programar al revés que diseñar el currículo desde los aprendizajes esperados en la realidad y no desde una secuencia abstracta, que es una alternativa referente al enfoque que mantiene una coherencia con el enfoque sociocrítico, porque obliga a partir desde lo que sucede en el contexto, que ya digamos en palabras técnicas era lo que yo o en palabras más coloquiales era lo que yo les acababa de decir. Pero digamos que esta dinámica y esta perspectiva de practicar el modelo educativo y practicar la enseñanza, también va de la mano con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Pues digamos que lo que propone el Ministerio de Educación Nacional es que tiene una aportación que habilita institucionalmente la lectura del conflicto como un asunto formativo y no meramente disciplinario. O sea, no busca de alguna manera esconder, esconder que el conflicto hace parte de la dinámica educativa, sino que la toma como una oportunidad para enseñar valores, para enseñar modales, para hacer que las personas sean más reflexivas, para interiorizar y para de alguna manera encontrar de dónde se producen, cuál es la raíz de esas dinámicas de irrespeto. Entonces, desde esa perspectiva, nos enfrentamos desde esa perspectiva nos enfrentamos como a una dinámica muy completa que nos permite crecer en el conocimiento. Yo doy paso a la compañera que viene con el marco legal. Bueno, como marco legal tenemos lo siguiente. Este se rige por un conjunto de normas que orientan su desarrollo y garantizan la formación integral de los estudiantes. Pues dentro de esto podemos decir que los ambientes sanos, seguros y participativos están en disposiciones que buscan fortalecer la convivencia escolar, la participación de las familias y el desarrollo humano, desde la perspectiva inclusiva y de paz. En la primera ley General de Educación 115 de 1994 establece que la educación debe contribuir a la formación integral del ser humano, promoviendo así esto un desarrollo de sus capacidades intelectuales, afectivas, éticas y sociales. Además, podemos resaltar la importancia de la familia como parte esencial del proceso educativo.
reconociéndola como el primer entorno formador de valores, actitudes y comportamientos. En la segunda ley, que es la de 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esta ley tiene como finalidad fortalecer una cultura de paz y respeto dentro de las instituciones educativas. De esta manera, promoviendo la participación de toda la comunidad escolar en la construcción de ambientes seguros y saludables para el aprendizaje. En el otro decreto de 1965 de 2013, que reglamenta la ley de 1620, define los procedimientos y lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Este decreto orienta a las instituciones en la promoción del diálogo, la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento de la cultura democrática. Podemos consolidar así una escuela como un espacio de respeto, inclusión y desarrollo humano. Mirando en conjunto estas normas, podemos contribuir la base legal que respalda los procesos educativos enfocados en la formación integral, la participación de la familia y la convivencia pacífica de esta manera. Se fomenta una educación que trasciende al aula, formando ciudadanos responsables, críticos y comprometidos en su entorno social. Pues una opinión que pienso es que este marco legal es muy importante porque nos recuerda que la educación no solo debe centrarse en los conocimientos académicos, sino también en la formación integral de los estudiantes. Estas leyes pues también nos invitan a crear espacios donde prime el respeto, la convivencia y la participación de toda la comunidad educativa. Además, podemos resaltar el papel tan valioso que tiene la familia en este proceso. Desde mi labor, pues considero fundamental seguir promoviendo el diálogo, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos para que en las escuelas sea un lugar donde todos se sientan escuchados, seguros y la parte activa de una cultura de paz. Eso sería el marco legal. Bueno, aquí llegamos a las áreas del saber que se involucran en todo este proceso y esto lo hemos querido hacer, hemos querido construirlo a partir de la perspectiva que cada uno de nosotros tiene porque pertenecemos a diferentes áreas del saber. Yo como estudiante o como docente en proceso de licenciatura en filosofía, pienso que la parte filosófica tiene una injerencia muy importante en, en, en dicho proceso, ya que de alguna manera el mundo que nosotros conocemos y el conocimiento que producimos atraviesa un proceso dialéctico en el cual nosotros podemos hablar de que hay una tesis, que hay una antítesis y que hay una síntesis, ¿no? Que la síntesis, si bien es cierto, viene a superar estas dos. La síntesis puede ser una mezcla de tanto la tesis como la antítesis. Y esto me habla a mí de lo que tiene que ver con los procesos de diálogo. Entonces, digamos que hay diferentes maneras de abordar los procesos de diálogos. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos desde la filosofía, el diálogo socrático, que se basa en preguntas para extraer del interlocutor ese conocimiento que tiene o para desmoronar esos juicios a priori, que muchas veces los juicios a priori son los principales constituyentes dentro de las relaciones de intolerancia. Y también el aprendizaje basado en problemas y todo este tema de la acción participativa que vienen desde, no solamente de la filosofía, sino que son transversales a todas las áreas del saber y terminan haciendo su contribución a, a la mitigación de los conflictos. Bueno, pues desde el área del saber, que en mi caso es
Yo soy estudiante, estoy formándome, ¿sí?, como docente en inglés, pues puedo decir que se puede mejorar la convivencia, pues promoviendo el respeto cultural, mediante unos valores esenciales, como por ejemplo la empatía, la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo, que es muy importante, pues ¿cómo se dice? En esta área que es del lenguaje, ¿sí? Pues porque los estudiantes pues practican el idioma y desarrollan habilidades socioemocionales, y pues de eso se trata, de que ellos desarrollen esas habilidades para mejorar pues su convivencia. También podemos decir que es una estrategia, sería promover el trabajo colaborativo, pues mediante actividades en grupos, donde los estudiantes asuman diferentes roles y responsabilidades, ya que esta dinámica no solo fomenta la cooperación, sino también la escucha activa y la comunicación asertiva, donde pues podemos elegir o seleccionar elementos fundamentales para prevenir y resolver conflictos, ¿sí? Ya que se pueden implementar pues, o sea, con actividades, digamos, dinámicas o lúdicas, donde se proponga pues rescatar los valores, donde se proponga, digamos, tener como la comunicación asertiva para resolver toda clase de conflicto o malentendido que se genere dentro del aula de clase. Ese sería pues mi punto de vista desde el área del conocimiento. Yo quiero aprovechar para añadir a lo que la compañera dice, ya que estamos en el mismo área de conocimiento, y es que las lenguas en general permiten desarrollar, más allá de todos los aspectos epistemológicos, son todas las posibilidades de la interculturalidad y la intersubjetividad que se puede dar a través del aprendizaje de un idioma. La interculturalidad que te lleva o lleva a los estudiantes a poder desarrollar empatía, solidaridad, entendimiento mismo de su propia cultura y de los otros. Y la intersubjetividad, ya que pues se da desde la comprensión compartida entre unos hablantes. Y dentro de la comunicación estás compartiendo más allá del significado de palabras, sino que también estás compartiendo cultura, estás compartiendo emociones, y esto permite que las personas logren comunicarse y entenderse. Desde la intersubjetividad se dan muchos procesos allí, más allá de desarrollar, como digo, pues una comunicación, sino que también se dan momentos de vínculos, se dan momentos de entrelazar historias, momentos, interpretaciones, emociones, lo cual permite que los estudiantes logren ir más allá, logren ir más allá de simplemente aprender unas palabras en otro idioma, sino que aprender la intención, aprender cómo esto impacta que eso que me están diciendo, cómo me impacta a mí. Hablamos mucho del lenguaje verbal, pero ¿dónde queda el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal también transmite comunicación, transmite intenciones, transmite momentos. Entonces, aprender una lengua extranjera le da la oportunidad a los estudiantes de ponerse en los zapatos del otro y desde allí vincularse de una manera distinta con los otros. Considero que es una gran oportunidad para todos nuestros estudiantes que puedan aprender un idioma extranjero que les permita ir más allá, sobre todo ahorita en este mundo que está tan globalizado. Bueno, en mi persona como docente en formación de matemáticas, considero que esta propuesta transversal es muy significativa, ya que nos demuestra que la convivencia escolar puede fortalecer desde cualquier área del conocimiento. En el caso de las matemáticas, pues eso no solo se trata de desarrollar habilidades cognitivas, sino también de fomentar el trabajo colaborativo, el respeto por las ideas a los demás y la comunicación asertiva, buscando resolver problemas a través de actividades grupales. Podemos también fomentar proyectos y dinámicas que promuevan la participación
También es posible enseñar a los estudiantes a convivir, a escuchar, a construir juntos soluciones, tanto en el aula como en la comunidad. Em, Así la enseñanza de las matemáticas se convierte también en un espacio para formar personas con valores y actitudes, tanto que favorezcan la convivencia y respeto mutuo. Eso pues pensaría en lo que es esas áreas, ¿no? Bueno, así las cosas, pienso que la transversalidad que puede manejar este tipo de proyectos en las diferentes áreas del saber, concluimos que nos llevan a un solo camino, ¿no? A la construcción de un individuo que es reflexivo, que trabaja en equipo, que es pensante, que tiene la capacidad para entender su otredad, que se vincula a través de los procesos interculturales, como decía la compañera Kelly, que respeta la intersubjetividad del otro y a su vez también la subjetividad. Damos paso entonces a la parte de gestión comunitaria. Bueno, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y buscando coherencia frente a lo que proponemos, buscamos que esta gestión comunitaria, desde el enfoque sociocrítico, se entienda como un proceso, como lo hemos mencionado anteriormente, participativo, reflexivo y transformador. Eh, por eso, los protagonistas de estos procesos consideramos que deben de ser la comunidad, que debe asumir un rol activo en la identificación y análisis y la resolución de los problemas propios de su comunidad y de su contexto inmediato, en la que buscamos promover una justicia colectiva, una convivencia sana, y para poder llegar a una propuesta o a una coherencia, tenemos dos propuestas. Una es la escuela de padres, que está dentro del marco legal, que la ley de educación exige a las instituciones educativas promover las escuelas de padres, porque la implementación de las escuelas de padres son necesarias. Como lo mencionamos anteriormente, los padres de familia son los primeros educadores de los chicos que nos llegan a las escuelas, pero también debemos de reconocer que como educadores tenemos algunas herramientas que debemos poder compartir con las familias y poder trabajar en equipo, porque finalmente la educación de nuestros estudiantes es un proceso que se da como equipo, un proceso casa-colegio, colegio-casa. En ese sentido, lo que buscamos es establecer vínculos de comunicación que nos ayuden a mejorar los conflictos interpersonales, la intolerancia, la falta de comunicación asertiva entre los miembros de la comunidad. A veces nos olvida, dentro de esos procesos se puede olvidar el rol de cada uno en este proceso y todos merecemos respeto. Eh, es muy importante que a través de las escuelas de padres se generen espacios de orientación, como lo decía, de reflexión y de acompañamiento asertivo para que podamos establecer o encontrar las herramientas para una educación emocional para nuestros estudiantes, para nuestros padres y para nosotros mismos, para que logremos resolución pacífica de conflictos y promovamos la empatía y la cooperación. Con las escuelas de padres podemos lograr mejores vínculos entre padres e hijos, padres colegios, colegios, padres viceversa. Y esto nos ayuda a tener pues un clima escolar más armónico y participativo. Por otro lado, queremos proponer eh, la segunda propuesta está basada en conformar un consejo estudiantil para la convivencia y la equidad. Teniendo en cuenta que los protagonistas principales o el centro de lo que es la escuela y lo que es la familia son nuestros estudiantes, el fomentar o crear un consejo estudiantil para la convivencia y la equidad nos ayudaría a tener un espacio de participación democrática. Hablábamos de los sujetos políticos. ¿Cómo ayudamos a que nuestros estudiantes sean sujetos políticos? Pues teniendo participación democrática que promueva la reflexión crítica y la acción colectiva frente
a las problemáticas reales, a lo que está sucediendo realmente en sus entornos, llámese escuela, llámese casa. Esto nos ayuda a fortalecer la cultura de la paz y el sentido de la corresponsabilidad entre los miembros de la comunidad escolar. Es decir, dentro de este Consejo Estudiantil para la Convivencia y la Equidad, vamos a también a participar los maestros, porque esto nos va a ayudar a tener una gestión participativa de los conflictos y la promoción de valores ciudadanos. Si bien queremos que nuestros estudiantes tengan una participación democrática, necesitan unos guías, unos mediadores que les ayuden a, eh, a poner a rotar la palabra sanadora, la palabra ayuda a formar. La idea es que este consejo de padres esté integrado por representantes de cada curso, que deberían de ser elegidos por sus compañeros, que sean reconocidos por su buen rol como seres participativos, transparentes, respetuosos, que tengan un perfil que ayude a modelarle a los otros. Finalmente, los modelos están presentes en nuestras vidas todo el tiempo. La idea de este comité es que estos representantes se reúnan periódicamente para analizar situaciones que afecten la convivencia escolar. Como lo hemos mencionado, en esta institución educativa hay varios que debemos de abordar y es muy importante que propongan estrategias, que más allá de reconocer en qué estamos fallando, es muy importante poder pensar en posibles soluciones. Dentro de estas acciones es muy importante destacar la revisión crítica del manual de convivencia, por ejemplo. Todas las instituciones educativas están llamadas a tener un manual de convivencia, pero es muy importante que la comunidad lo conozca. La organización de campañas sobre la equidad, planificar jornadas de reflexión. Este comité podría ser un aporte muy grande a estas problemáticas que se están presentando. Es claro decir que desde el enfoque sociocrítico, esta experiencia se fundamenta en la comprensión de que la educación debe trascender más allá de la mera transmisión de normas y comportamientos. Es decir, se debe llevar a la acción, porque esta debe orientarse hacia la formación de sujetos conscientes, autónomos y comprometidos con la transformación social. En ese caso, el Consejo Estudiantil de Convivencia se convertiría en una práctica de gestión comunitaria que potencia la participación activa de los estudiantes, el análisis de las relaciones de poder y la construcción colectiva de soluciones. De esta manera, la escuela se consolidaría como un espacio de ejercicio democrático y de desarrollo de ciudadanía crítica, donde la convivencia se entiende como una construcción social sostenida en la justicia, la equidad y el diálogo. Bueno, así las cosas, terminaríamos con el desarrollo del anexo. Desde mi rol como el docente número 1, el maestro número 1, pues para cerrar, entiendo que el currículum es un espacio de reflexión, es un espacio pues es un documento físico, pero también digamos que es como una especie de filosofía, ¿no? Que nos permite ir abordando todas las situaciones que se nos pueden presentar y es como esa carta de navegación que nosotros utilizamos para poder generar, digamos, aprendizajes que realmente sean significativos en los educandos y a su vez, como decía la compañera, para formar sujetos políticos y sujetos críticos que tengan un aporte significativo en nuestra sociedad. No sé si las compañeras quieran, quieran hacer una aportación final. Considero que es una gran oportunidad, que lo que hemos planteado en este anexo eh, implica una implementación y una revisión para mirar, para poder observar o medir de qué manera estas propuestas aportan y ayudan a transformar los retos que tiene la institución en este momento. Pues yo considero que pues los enfoques curriculares, tanto los lineamientos, pues a nosotros es como una herramienta que nos permite pues guiarnos
para pues, hacer procesos educativos donde los estudiantes pues sean lo primordial, ¿sí? También teniendo en cuenta de que el currículo se debe enfocar siempre en el contexto donde habitan los estudiantes, ¿sí? Porque es muy, bueno, hay estudiantes en zona rural, hay estudiantes en zona urbana y no van a tener, digamos, las mismas condiciones. Entonces, el currículo, y yo creo que es un currículo en el cual se debe implementar mediante el contexto del estudiante y las necesidades del estudiante y pues de la comunidad educativa también. Y pues debe ser un currículo cambiante, ¿sí? Que si de pronto no se cumplieron algunos objetivos que se estableció en ese currículo durante, bueno, ese proceso académico o digamos en el año, entonces se toca, digamos, verificar y modificar qué es lo que se debe mejorar o en qué se falló o qué es lo que hizo falta. Entonces creo que el currículo es muy importante y todos los enfoques curriculares son muy importantes porque con ello nos podemos enfocar. Por ejemplo, en este caso nosotros elegimos el enfoque crítico social, pues que nos ayuda, digamos, a mejorar la convivencia. Sí, entonces para cada caso o para cada entorno, pues vamos a encontrar diferentes currículos, los cuales nos van a ayudar a mejorar y a orientar mejor a los estudiantes. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista en conclusión sobre la temática, tanto como en mi rol de orientadora escolar, ¿listo? Pues tenemos una gran responsabilidad que es más que todo en la construcción de espacios de diálogo y reflexión, en donde permite que a los estudiantes cuestionar las causas, o sea, llevar a profundidad, digamos, sus actitudes, como es la intolerancia, el irrespeto, y pues con este enfoque crítico social, como orientadora, debo fomentar una educación emocional y social en el cual me permita que los estudiantes reconozcan el origen de sus prejuicios, la discriminación, también podemos decir la agresividad. Debo promover la empatía y el entendimiento. Además, pues yo debo actuar como una mediadora de los conflictos, pero también como facilitarles el proceso restaurativo, pues decir que no solo busquen la resolución del problema inmediato, sino que incentivarlos a reflexionar críticamente sobre las estructuras sociales. Esto pues alimenta esas actitudes y tanto en mi labor, no solo es como gestionar digamos, una crisis, sino es como un agente de cambio capacitando a los estudiantes para que se conviertan en sujetos activos y tenerles un espacio transformador. Eso sería mi opinión. Tienes el micrófono apagado, compañero. Bueno, así las cosas, hemos terminado con esta sesión. De antemano agradecer a mis compañeras por la prestancia, por la dedicación, por estar, digamos, pendientes pues, de todas las diferentes actividades que nos hemos repartido en esta fase y nos encontraremos en la siguiente fase. Ok, compañero. Hasta luego. Muchas gracias por esa Gracias. reunión. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Listo, entonces aquí ya voy a dejar de grabar, de tener grabación, de tener la grabación y la transcripción, de tener